Las manos en la ventana. Una madrugada, cuando era nueva en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y me encontraba sola redactando un reporte, escuché de pronto un ruido que venía de afuera. Al girarme para ver, pude notar algo que me dejó helada. En la ventana estaban pegadas un par de manitas, como de un niño muy pequeño. Las manos permanecieron allí solo unos segundos antes de desvanecerse, pero dejaron atrás una huella en el cristal. Esto me pareció muy extraño y me dio mucho miedo. Me quedé paralizada, tratando de entender lo que había visto. A la mañana siguiente, todavía inquieta, le conté lo sucedido a una de mis compañeras. Para mi sorpresa, ella me respondió con una calma asombrosa. «Ah, sí, eso pasa a veces. Simplemente ignóralo». No podía creer su tranquilidad ante algo tan perturbador. Al principio pensé que me estaba tomando el pelo, pero su expresión seria me hizo dudar. Pasaron los días, y cada vez que pasaba cerca de esa ventana, sentía un escalofrío recorrerme. La huella en el cristal se mantuvo durante varios días antes de que alguien la limpiara, pero el recuerdo de esas pequeñas manos quedó grabado en mi mente. A lo largo de las semanas comencé a escuchar historias similares de otros compañeros. Todos parecían haber aceptado la extrañeza de esos eventos como parte de la rutina del hospital. Aunque no lo admitieran abiertamente, cada uno de ellos tenía sus propias anécdotas y sus propios miedos. Decidí que no dejaría que esto me afectara, pero cada vez que me tocaba el turno nocturno, no podía evitar mirar de reojo hacia la ventana, esperando no volver a ver esas pequeñas manos. Las historias de los pasillos del hospital son muchas y variadas. Algunas veces, durante las rondas nocturnas, se escuchan susurros, risas infantiles y pasos ligeros, como si los niños que alguna vez estuvieron allí todavía deambularan por los pasillos. Aunque intentaba concentrarme en mi trabajo, no podía evitar sentir una presencia constante, algo que nunca me dejaba del todo tranquila. A medida que pasaban los meses, me fui acostumbrando a los sonidos y a las sombras. Aunque el miedo nunca se fue del todo, aprendí a convivir con él. Mis compañeros y yo desarrollamos una especie de pacto silencioso, una aceptación mutua de que algunas cosas simplemente no podían explicarse. Ahora, cada vez que escucho una historia de alguna nueva enfermera o enfermero que ha visto algo extraño, les ofrezco la misma respuesta que recibí. «Ah, sí, eso pasa a veces. Simplemente ignóralo». No porque no les crea, sino porque entiendo que a veces es mejor no buscar explicaciones a lo inexplicable y seguir adelante con la vida, a pesar de los misterios que nos rodean. El guardián del cuarto. Trabajaba en el turno nocturno en un hospital del IMSS, y una de las cosas que más me inquietaban eran los ruidos extraños que a menudo se escuchaban en uno de los pisos. Este piso en particular tenía la fama de ser un lugar donde los pacientes fallecían con frecuencia durante la noche. Una madrugada, mientras hacía mi ronda, escuché unos ruidos provenientes de un cuarto que utilizábamos para guardar los tripies de los sueros y las sillas de ruedas. Recordé lo que me habían contado. Cuando se escuchaban ruidos en ese cuarto era un mal presagio. Decían que esos sonidos anunciaban la muerte de un paciente. Sentí un escalofrío recorrerme, pero decidí enfrentar mis miedos. Encendí la luz del cuarto y con voz firme, aunque temblorosa, dije: «En mi guardia no vas a llevarte a nadie». Repetí esas palabras una y otra vez, caminando por el pasillo y haciendo ademanes como si hablara con alguien, pero en un tono bajo para que los pacientes no se despertaran. A la mañana siguiente, me encontré con un neumólogo que había sido llamado para una interconsulta en el piso. Me miró con curiosidad y me preguntó con quién había estado hablando durante la madrugada. Le dije que no había estado hablando con nadie. Él me miró con una expresión de espanto y me dijo que me había visto ir por el pasillo hablando con un hombre delgado, vestido completamente de negro y que medía como mínimo unos 2 metros de altura. Me quedé helada. No podía entender lo que me estaba diciendo. Esa noche, en mi guardia, no había fallecido ningún paciente, pero la descripción que el neumólogo me dio me dejó profundamente perturbada. ¿Quién era ese hombre que él había visto? ¿Era real?
o simplemente una manifestación de algo más allá de nuestra comprensión. Con el tiempo, escuché más historias de mis compañeros sobre ese misterioso hombre de negro. Algunos decían que era un guardián, una especie de ángel de la muerte que venía a buscar a los pacientes en sus últimos momentos. Otros creían que era el espíritu de un antiguo paciente que había fallecido en circunstancias trágicas y que ahora vagaba por el hospital. La próxima vez que escuché ruidos en el cuarto de los Trippies, traté de mantener la calma. Encendí la luz y repetí mis palabras. En mi guardia no vas a llevarte a nadie. No sabía si realmente estaba hablando con alguien o simplemente tratando de calmar mis propios miedos, pero de alguna manera funcionaba. Las noches pasaron y aunque los ruidos continuaban, ningún paciente falleció durante mis guardias. Los encuentros con lo desconocido en el hospital se convirtieron en parte de mi rutina. Aprendí a aceptar que había cosas que no podía explicar. Mis compañeros y yo desarrollamos una especie de código no escrito. No preguntar demasiado, no indagar más allá de lo necesario. Sabíamos que nuestro trabajo era cuidar de los vivos, pero también respetábamos a los que ya se habían ido. A pesar de todo, cada vez que pasaba por el pasillo en la oscuridad de la madrugada no podía evitar mirar de reojo, esperando no encontrarme con el hombre de negro. Pero en el fondo, sabía que él estaba allí, vigilando, esperando. Y mientras yo estuviera de guardia, seguiría repitiendo mis palabras, una y otra vez, porque en mi turno, nadie más se iría. El encuentro con el ex. Mi nombre es Carmen y soy enfermera en una clínica del Seguro Social en Jalisco. Mi carrera en la medicina empezó de una manera bastante peculiar. Inicialmente trabajé como asistente médica y fue en ese lugar donde conocí a Luis, un chico que trabajaba en el área de archivos. Luis y yo nos hicimos muy cercanos y eventualmente empezamos a salir. Sin embargo, nuestra relación no prosperó, principalmente debido a que él tenía un fuerte interés en la santería, algo que yo no podía aceptar. Después de nuestra ruptura, me enfoqué en mis estudios de medicina y dejé la clínica por un tiempo. Cuando regresé, ya como enfermera, estaba decidida a seguir adelante y dejar el pasado atrás. Un día, después de terminar mi guardia, me encontré con Luis en la salida. Lo saludé, pero él no respondió. Simplemente siguió caminando sin decir nada. Me pareció extraño, pero no le di mayor importancia en ese momento. Al día siguiente, mientras hablaba con mi supervisor sobre la rutina diaria, mencioné que había visto a Luis la noche anterior. Mi supervisor se quedó pálido y me pidió que lo acompañara a su oficina. Una vez allí, me dijo que Luis había fallecido en un accidente hacía varios meses, un incidente que muchos creían estaba relacionado con la santería. Al principio, pensé que mi supervisor estaba bromeando, pero su expresión seria me convenció de que decía la verdad. Insistió en que fuéramos a la sala de seguridad para revisar las grabaciones. Cuando vimos las cintas, se me heló la sangre. Allí estaba Luis, caminando hacia las oficinas, exactamente como lo había visto la noche anterior. Sin embargo, después de un rato, la imagen simplemente se perdía, como si él hubiera desaparecido en el aire. Desde ese día, otros compañeros empezaron a reportar avistamientos de Luis durante las noches. Las apariciones se volvieron tan frecuentes que muchos de mis colegas comenzaron a evitar las horas extras por miedo a encontrárselo. La atmósfera en la clínica se tornó cada vez más tensa y llena de inquietud. Una noche, mientras realizaba mi ronda, escuché un ruido en el área de archivos, el lugar donde Luis solía trabajar. Decidí investigar, aunque el miedo me invadía. Al entrar, el frío en la habitación era palpable y una sombra pasó rápidamente frente a mí. Llamé a mis compañeros, pero cuando llegaron no había nadie. Los encuentros con lo inexplicable continuaron. A veces, mientras trabajaba sola, sentía una presencia detrás de mí. En más de una ocasión escuché susurros en los pasillos vacíos y aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar sentirme vigilada. La experiencia más perturbadora ocurrió una noche de tormenta. Estaba archivando unos documentos cuando las luces comenzaron a parpadear. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y,
De repente, vi a Luis parado al final del pasillo. Su mirada era penetrante y una mezcla de tristeza y desesperación se reflejaba en sus ojos. Intenté hablarle, pero mi voz no salió. En un parpadeo él desapareció. Desde entonces, he tratado de entender qué es lo que mantiene a Luis atrapado en este mundo. Tal vez sea su conexión con la santería o quizá hay asuntos pendientes que no pudo resolver en vida. Lo cierto es que su presencia ha dejado una marca indeleble en todos nosotros. Con el tiempo, aprendí a vivir con la incertidumbre y el misterio que rodea a la clínica. Mis compañeros y yo seguimos haciendo nuestro trabajo, sabiendo que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Luis sigue siendo una presencia constante, un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento. En las noches más silenciosas, cuando el hospital está envuelto en una inquietante calma, a veces me encuentro mirando hacia la puerta, esperando ver su figura una vez más. Y aunque el miedo siempre está presente, también lo está la esperanza de que algún día Luis encuentre la paz que tanto necesita. Historia 4. La figura blanca. Trabajaba como enfermera en un geriátrico, un lugar donde los años dejaban su marca no solo en los pacientes, sino también en las historias que circulaban entre el personal. Una noche, durante una limpieza profunda de rutina, me encontré a escasos metros de un cubículo vacío con la puerta cerrada. A través del vidrio esmerilado, vislumbré una figura blanca moviéndose lentamente. Sin dudarlo, abrí la puerta y encendí la luz. Para mi sorpresa, no había nadie dentro, y la otra puerta que daba al balcón estaba cerrada. Intrigada por lo sucedido, compartí mi experiencia con una paciente al día siguiente. Ella, acostada durante la noche, sin poder dormir, había sentido la presencia de alguien que la observaba. Al girarse, vio a un hombre vestido de blanco con un rostro serio que la miraba fijamente. Al pedirle una explicación, el hombre simplemente asintió con la cabeza y salió de la habitación. Sospeché que la figura blanca que vi podría haber sido la misma presencia que había inquietado a la paciente. En un lugar donde tantos habían pasado sus últimos días, no era raro que se sintieran energías inquietas durante una limpieza profunda, haciendo que tales entidades se hicieran visibles. Esta experiencia me dejó con una sensación de inquietud, recordándome que, en un ambiente donde la vida y la muerte se entrelazan tan estrechamente, a veces lo inexplicable se manifiesta de maneras sorprendentes y perturbadoras. Mis compañeras de trabajo también confirmaron haber sentido presencias o notado movimientos inexplicables durante las limpiezas nocturnas. Era como si el geriátrico guardara historias silenciosas entre sus paredes, historias que a veces se manifestaban de formas inexplicables. En otra ocasión, durante el turno nocturno, me tocó hacer mis rondas en un pabellón con pacientes terminales. Una de las pacientes estaba notablemente grave esa noche, por lo que mis colegas y yo estábamos alertas a cualquier señal de cambio. Alrededor de las 3 de la mañana, un alarido espeluznante resonó en el cubículo de esa paciente. Corrí hacia allí, temiendo lo peor, pero la encontré inmóvil y ya fría, como si hubiera fallecido horas antes. Ningún otro paciente parecía haber emitido ese grito, y mis compañeras también confirmaron haberlo escuchado, todos convencidos de que había venido del cubículo de esa paciente. Estas experiencias me hicieron reflexionar sobre la naturaleza del lugar y las historias que lo habían marcado. ¿Eran simplemente residuos de energía emocional? ¿O había algo más en juego en aquel geriátrico? Cada turno nocturno traía consigo la posibilidad de enfrentar lo inexplicable, recordándome que, incluso en un entorno de cuidado y atención, el misterio y lo paranormal a veces se entrelazan de manera inquietante. Historia 5. El alarido. Trabajaba en un pabellón de cuidados intensivos pediátricos, donde cada noche enfrentaba el desafío de cuidar a pacientes terminales. Aquella noche en particular, el ambiente era más sombrío de lo habitual. La mayoría de los niños estaban dormidos o en un estado de semiconciencia, luchando contra enfermedades que amenazaban sus vidas. De repente, rompiendo el silencio opresivo, resonó un alarido desgarrador. Mis compañeras y yo nos sobresaltamos
y nuestras miradas se encontraron, llenas de preocupación y confusión. El sonido provenía del cubículo de una niña muy enferma, cuyo estado crítico siempre nos mantenía en vilo. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia su cama, seguida de cerca por mis colegas. Al llegar, la escena era desoladora. La niña yacía inmóvil, con los ojos cerrados y la piel pálida, como si la vida se hubiera desvanecido de su cuerpo horas atrás. Ninguno de los otros pacientes parecía haber reaccionado al alarido, lo cual era extraño dada la intensidad del sonido. Traté de encontrar signos de vida, pero era evidente que ya no estaba entre nosotros. Nos quedamos allí, en silencio, contemplando lo inexplicable. ¿Cómo podía haber emitido un grito tan angustioso si ya había fallecido? El ambiente se cargó de una sensación de lo sobrenatural, como si algo más allá de nuestra comprensión estuviera en juego esa noche en el pabellón. El resto de la guardia transcurrió en un estado de alerta y desconcierto. Cada vez que pasaba cerca de esa habitación, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda, recordándome el misterio del alarido que parecía haber trascendido los límites de lo físico. Nunca olvidaré esa noche y la sensación de que, a veces, la línea entre la vida y la muerte se difumina de maneras que desafían cualquier explicación racional. En los días posteriores al incidente, el recuerdo del alarido seguía persiguiéndome. Mis colegas y yo intentábamos encontrar una explicación lógica, pero cada intento nos dejaba más perplejas. Algunas noches, cuando el pabellón estaba en calma y las luces se atenuaban, podía jurar que escuchaba un eco lejano del grito de la niña. Decidimos consultar con otros profesionales del hospital, pero nadie tenía una respuesta satisfactoria. Algunos sugerían que podría haber sido un fenómeno auditivo causado por el estrés o la fatiga, pero ninguno de nosotros estaba convencido. Otros hablaban en voz baja de presencias inexplicables en los lugares donde la muerte era una compañera constante. Para mí el misterio se convirtió en algo más que un evento singular. Empecé a notar pequeñas anomalías en el pabellón, luces que parpadeaban sin razón aparente, sensaciones de frío repentino en ciertas áreas y, en ocasiones, la sensación de que alguien o algo observaba desde las sombras.